Pues qué maravilla estar con el rabino Daniel Chapán, que entre otras muchas cosas tiene un canal de YouTube especializado en Cábala y en temas sobre espiritualidad y judaísmo, que os recomiendo que visitéis después de ver este vídeo. De hecho, este vídeo es la mitad de una totalidad que estamos grabando con él, que será complementario con el que aparezca en su canal. Bueno, Daniel, encantados de estar contigo. ¿Quién eres? ¿Quién es Daniel Chapán? ¡Hala! Así se la echas, ¿no? Directamente. Venga, a la cara, con perdón. Primero, un gustazo para mí estar aquí con vosotros y conversar y hablar. Después quizás hablemos un poco más del encuentro en sí. ¿Quién es Daniel Chapán? Es una buena pregunta, es una pregunta que me suelo hacer todos los días. No es una broma, es una de las preguntas que más me hago. Pero podría decir que yo soy una persona que no ha dejado de buscar y lo que he podido ir encontrando me gusta compartirlo. Y es esa, quizás lo que más me define cara al público, es esa faceta, la de ser una persona que busca desde el punto más sincero que puedo y comparto lo que se me va revelando en este camino. Y eso es Daniel Chapán como mínimo a nivel de las redes. A nivel personal, Daniel Chapán es alguien que está apasionado y casi enamorado de aquello que está buscando y intenta hacer lo que más puede y lo que más, el máximo esfuerzo para que esta búsqueda llegue a ciertos encuentros en el doble sentido, ¿sí? De encontrar algo, pero también de encontrarme con, obviamente refiriéndome al creador, al infinito. En nuestra tradición se dice que la bendición está en el encuentro, también en todos los sentidos, ¿no? En el que salgo yo fuera de mí mismo para ir a encontrarme primero con lo ilimitado, con lo infinito, diríamos en la tradición cabalista o judía con el Ein Sof, ¿no? O con la divinidad o con Allah en el sufismo o en el Islam, y eso luego se concreta en el mundo cotidiano o bajando ya la Yesod o al Malhut, ¿no? Dentro del ámbito de la Cábala, de muchas maneras, porque pensamos que hay una realidad que podríamos decir así, y perdona María que me pongo un poco teórico, que lo estoy intentando evitar, pero no me sale, hay una realidad, como la concebimos nosotros, es no dual, ¿no? Lo que ocurre en este mundo es signo del otro mundo y tiene un sentido. Este mundo no es un mero juego o una ilusión, sino que es una expresión perfecta de esa infinito ilimitado que se limita a sí mismo o algo así. Pero me estoy enrollando tanto solo para preguntarte cómo se concreta esa búsqueda en tu vida, porque tú eres español de origen, me parece, y ahora estás viviendo en Jerusalén como rabino en el ámbito del judaísmo. Entonces nos gustaría saber, aunque solo sea unos retazos, en la medida en que no te dé vergüenza exponerte, sobre tu biografía. ¿Qué ha pasado en tu vida para que llegues, ¿no? Para que acabes viviendo donde estás viviendo y siendo rabino judío? Bien, pues yo nací de una familia mezclada, ¿sí? Mi padre es catalán, nacido en Cataluña, viví en Barcelona toda la vida, pero mi madre es judía, viene de Argentina y mis abuelos vienen de Siria, de Alepo, donde había una comunidad judía muy muy grande. Y de alguna manera mi madre es la que se va de casa y se casa con alguien que no es judío, que en nuestra familia obviamente es algo, lo último que se tendría que haber hecho. Y de ese último nazco yo. Mis padres no me criaron con ninguna tradición religiosa, o sea, y pactaron entre ellos, ¿sí? No se le hace nada al niño religioso, cuando sea mayor que elija. Básicamente me decretaron el destino, ¿sí? Porque es básicamente lo que he tenido que hacer en esta búsqueda, esa elección, buscar por mí mismo y elegir, ¿sí? Lo que no siempre es fácil cuando lo tienes todo delante y eres tan pequeño, ¿no? Tan ínfimo delante de tradiciones milenarias y conceptos tan elevados, pero yo crezco como un español más, como un chico en Barcelona, estudio en una escuela católica, pero no practicante, y siempre fui muy, muy sensible.
Siempre fui muy, muy sensible a lo espiritual. Nos íbamos de viaje, donde nos fuéramos de viaje, si de repente entrábamos en un lugar, no importa de qué religión, que representaba algo que tenga que ver con Dios, aquel que en la escuela decía que no creía en nada y que no le importaba nada, de repente se le llenaban los ojos de lágrimas y no sabía qué me estaba ocurriendo. Y ya en cierto punto llega una época de mi vida más complicada, una adolescencia complicada, y ocurre lo que llamamos en Kabbalah Shvirat HaKelim, ¿sí? La ruptura de las vasijas. Y en esa ruptura, pues necesito que alguien literalmente me reponga, me reconstruya, y miro arriba y digo, tiene que haber algo más. La vida tiene que estar, tiene que haber algo más. Tengo que buscar algo que va más allá, porque lo que tengo aquí no me llena, no es lo que estoy buscando. Y siempre he sido muy curioso, siempre he tenido preguntas, siempre he buscado, aunque no supiera lo que. Y en cierto punto, como a los 15, 16 años, empiezo un proceso de búsqueda que pasa por diferentes lugares, religiones, cristianismo, y me interesé por todo. Mi padre tenía un restaurante en Barcelona y como el 50% de la plantilla de los trabajadores son musulmanes, pues también pude estar en las cenas de Ramadán y estaba muy, pero que muy, muy interesado y convencido de que había algo más allá. Y lo último que busqué fue el judaísmo, aunque yo siempre supe que era judío, porque mi madre siempre me lo dijo, el judaísmo va por la madre. Y es algo que nosotros en nuestra tradición funciona así. Judaísmo va por la madre, tú eres judío y siempre serás judío, y acuérdate. Y aunque dijeron que no me iban a inculcar nada, pero el sentimiento judío. Y ahí, en cierto momento, se me despierta un gran interés por el judaísmo en sí, por mi judaísmo, y tomo contacto con alguien que justamente hace muy poco he estado haciendo un directo en su canal, que enseñaba Kabbalah por internet hace 20 años, cuando YouTube no existía. Él ya era youtuber enseñando, y tomé contacto con él, pudo venir a Barcelona, le conocí. Obviamente pasé por diferentes lugares, diferentes maestros, y al final tomé la decisión de venir a Jerusalén y ponerme en una escuela de estudio que no tenía que ver con la Kabbalah, pero a mí siempre me llamó la atención de nuevo, las leyes y todo eso es muy interesante, me gusta, pero no. Me acuerdo que un día yo fui al rabino de mi escuela y le dije, mira, yo llevo aquí mucho tiempo y te puedo contar con mi mano las veces que me has nombrado a Dios o cómo conectar con Dios. O sea, ya. Y yo bajaba a la librería, me compraba libros de Kabbalah y los escondía, sí, porque es algo que tiene en las escuelas rabínicas eso tiene su orden. Empiezas por algo y después subes y después te vas a lo místico, pero no entras directamente. Y yo vengo de Barcelona, entonces yo entro siempre por la puerta de atrás. Yo no crecí con los modales y tenía muy claro que no estaba ahí para perder mi tiempo, estaba ahí para buscar y encontrar algo. Y en ese momento que me empecé a interesar por eso, ya muy pronto, ahí ya la providencia me fue llevando a lugares hasta que entré en una yeshiva, que una yeshiva es una escuela de estudios solamente de Kabbalah, que justo estaba al lado, y me apegué muchísimo al maestro de allí, que se convirtió en mi maestro, y me convertí en su chofer, que eso aquí es como lo máximo, ¿sí? Porque vas a pasar mucho tiempo con él, le vas a ver dormir, le vas a ver, porque duermen en el coche, que estábamos hablando antes, ¿no? De lo poco que duermen los maestros espirituales en esos niveles, y ahí pude aprender mucho, y fue como un poquito la base de mi aprendizaje, y puedo decir que esta búsqueda no ha terminado en absoluto. O sea, eso fue un poquito el principio, lo que me dio
el suelo en el cual ahora puedo pisar y tener un poquito una base, pero la búsqueda sigue y creo que este encuentro es parte de la búsqueda. Que si no estuviera ahí, seguramente no se estuviera dando. Qué maravilla, seguro que te ha gustado ese momento cuando ha dicho que se rompieron las vasijas, las clipot, ¿no? Como en el sufismo se dice lo mismo, que un corazón roto es un corazón abierto y que a veces Dios ama romper el corazón para que pueda entrar y venir algo nuevo, ¿no? Sería una cosa equivalente. Pero habla tú, María, yo me callo. ¿Qué dirías como si tuvieras que hacer una síntesis de los aprendizajes que has pues, logrado, a donde te has acercado en tu vida? ¿Qué dirías? ¿Cuál es la síntesis? ¿Qué has aprendido hasta ahora en tu recorrido vital? He aprendido justamente eso, que Dios quiere trabajar con nosotros cuando estamos rotos, cuando estamos quebrantados. Quiere tomar todas nuestras debilidades y nuestros lugares oscuros que tanto nosotros no queremos trabajar con ellos y apartarnos de ellos y decir, no existen porque yo ya lo he superado. Dios quiere ir allí, que tú vayas ahí con Él y encontrarse ahí. Ese es como aquí la llamamos como la habitación, ¿sí? De la primera noche de bodas. El lugar más romántico, íntimo, con la divinidad, al final es ese. Esos lugares oscuros que no quieres ni mirar y te da vergüenza mirar. Allí siento que Dios me invita a entrar allí y a transformar mi vida literalmente. Y siempre, obviamente, nunca acepto la invitación a la primera, ¿no? Porque la reacción primera es no querer entrar en esos lugares que son mis lugares más bajos, mis lugares más oscuros, mis lugares más rotos y quebrantados. Pero cuando entro, ahí salen de verdad poderes superhumanos y que están en todos, no están solo en mí, pero están en todos. Pero mis poderes superhumanos no están es que aprendí en un libro de Kabbalah a meditar en un nombre y a permutarlo y a, no sé, a sacar aguas de las rocas. No está ahí. Qué maravilla. No, es que me quedo escuchándolo y me quedo como embelesado, no me salen ni las palabras, ¿no? Sí, pero bueno, esta respuesta para un psicólogo también, sí, ¿no? Claro, eso siempre tiene que ver con integrar la sombra, ¿no? Claro. Este trabajo psicológico. Integrar la sombra, y la herramienta principal sería que yo creo que es la línea en que está hablando Daniel, la honestidad y la sinceridad con uno mismo, que es lo más difícil, ¿no? Dejar de intentar como impostar identidades, a veces desde heridas que arrastramos desde la infancia o desde un lugar de deseabilidad social o desde querer quedarte de una manera o de otra, para ir poco a poco, como decimos a veces nosotros, pues diluyendo esas identidades en busca de la verdad, lo cual siempre es un camino muy doloroso en el que acabas como desnudo ante el absoluto o ante la totalidad sin saber qué eres ni quién eres, porque la identidad viene de él o de ella, podríamos decir, no viene de ti. Entonces hay que romperse el corazón o morir antes de morir, en el lenguaje también de la tradición. Venga, pregúntale algo a Daniel. Solo un inciso en una frase que creo que vale la pena que la diga. Hubo un sabio cabalista que se llamaba Rabbi Nachman de Breslev. Es muy famoso hoy en día, se ha hecho muy popular, pero él dijo que En davar shalem milev shabur. Es decir, no hay nada más completo que un corazón quebrantado. Wow. Qué hermoso, muy similar. Esta metáfora del corazón roto en el sufismo se da constantemente, ¿no? ¿Y cómo haces, cómo haces para conciliar estas dos como realidades que en principio son opuestas, pero en realidad son complementarias porque van a una, ¿no? Por un lado, la dimensión más formal de la espiritualidad, ¿no? La dimensión más formal de lo religioso, todo el tema que tiene que ver pues, con las leyes y con las costumbres, y por otro lado este anhelo de espiritualidad desnuda, más allá de toda forma, ¿no? Y este pues, gusto por la Kabbalah. Porque en el canal, por la Kabbalah. En el canal de Daniel, él dice que hay que seguir como una serie de jerarquías de buenos modales, en que hay que estudiar primero los aspectos externos de la ley para luego llegar como a ese núcleo místico, ¿no? Esto en el sufismo sería muy parecido, pero si visitáis su canal veréis que es hardcore, que es como contenido de Kabbalah fuerte, duro y muy, muy a fondo. Yo diría que en cierto sentido el canal de los 4 o 5 en castellano que yo de vez en cuando miro, en el que trata más a fondo ciertos temas de Kabbalah muy específicos, ¿no? Pues bien, es una gran pregunta. Yo, lo primero es que tengo cierto grado de respeto
y a esa espiritualidad desnuda, ilimitada, que no tiene límites. Siempre que he estado demasiado hacia ese lugar, he terminado más limitado que nunca. Porque de alguna manera cuando me suelto a la libertad completa, entro mucho yo, entran mucho mis egos, lo que yo quiero sentir y lo que yo quiero experimentar, ¿sí? Y le estoy llamando libertad, pero no necesariamente lo es. Es libertad porque hago lo que me da la gana, pero no siempre lo es. Y creo que algo tan sublime, una espiritualidad tan infinita, cuando nosotros entendemos que sí, somos limitados y finitos y necesitamos cierto grado de límite por el cual podamos transitar y sentir esa espiritualidad. Yo pienso que el camino, llamémosle más dogmático, como lo que queramos llamar, ¿no? El hecho de dejarme la barba, el hecho de meditar en ciertas horas y no en otras, el hecho de que yo antes de llegar aquí, pues me he ido a una mikveh, que es un ritual, es como, no sé, como en el mundo occidental, es como un bautismo en agua, que hacemos todos los días para purificarnos. Todas esas cosas al final hacen que mi espiritualidad esté enfocada y no esté basada solamente en mis deseos, en mi ego. Soy yo el que de alguna manera me entrego al camino espiritual y yo salgo de mí mismo, que es parte de ese desvestirse, sí, como es lo primero. Yo sé que después se puede lograr un punto en el que llegas a una libertad total, que un yo interior aparece y ya muchas veces esas cosas son más vestimentas externas que no las necesitas tanto, ¿no? Pero hasta llegar allí, pues creo que es muy necesario tener un camino espiritual el cual seguir. Siempre digo que es muy fácil ser una de las dos cosas. Una persona muy dogmática, que solo se mueve por dogmas, leyes y normas, y para él las normas es el final de todo, ahí se terminó. O lo contrario, ser una persona completamente libre, que puede vivir la espiritualidad como quiere, sin ningún tipo de límite, sin que le digan nada lo que hacer. Las dos creo que son bastante sencillas de aplicar. Lo más difícil es la armonía de las dos, la unificación de los opuestos, sí, que nosotros hablamos siempre de eso en la Kabbalah, cómo realmente el hecho de limitarme me puede llevar a la expansión y a la liberación total, y el hecho de, al revés, ¿sí? También para el otro lado, el hecho de liberarme, al final vas a ver que muchas veces me puede enfocar en ciertas cosas y en ciertos caminos, y pienso que la Kabbalah siempre buscamos el equilibrio. Por eso tenemos en el árbol de la Sefirot los tres lados, ¿no? Tenemos el lado de la derecha, de la izquierda, y siempre es el centro, que es el Tzad HaMachria, es el que, de alguna manera, es el decisivo. Y pienso que en eso también, cuando yo me siento parte de una tradición milenaria cabalista e intento seguir cierto grado de normas que mis maestros siguieron y los maestros de mis maestros siguieron, y no sé, yo pienso que en el sufismo debe ser lo mismo. No conozco ningún maestro cabalista que no sigue normas. El punto no es seguir normas o no, el punto es cuál es esa relación a las normas. ¿Sí? Las haces lo principal y lo único, las haces lo que... O, de alguna manera, son todo tipo de caminos, como hemos dicho antes, como paredes o líneas que te marcan un poquito el camino, o medios por los cuales, ¿sí? O maneras de llegar a lo que es realmente lo principal. Esto es muy hermoso. Yo esto lo aprendí en el Camino de Santiago porque, bueno, soy una súper fan del Camino de Santiago, y allí lo único que tienes que hacer es seguir una flecha amarilla, que es la que te marca todo el rato la dirección. Y entonces esto, que parece como una limitación absoluta a tu libertad de movimiento, se convierte como en una puerta para la libertad mayor. Yo creo que nunca en mi vida me he sentido tan libre como caminando siguiendo esa flecha amarilla, ¿no? Porque como eso está totalmente resuelto, la búsqueda de dirección está totalmente resuelta, pues se queda todo el espacio abierto para una realización interior, ¿no?
Es muy hermoso esta realidad como compleja, ¿no? Y esta unificación de contrarios. Sí, sí, o lo que comentamos muchas veces, la relación dialéctica entre los medios y los fines. Un camino, una ley o una religión puede ser una bendición si se convierte en un medio que respeto para llegar a un fin, pero puede ser lo contrario, casi un veneno para el alma si se convierte en el fin en sí mismo dogmáticamente. Entonces, lo importante es rezar de tal manera, o lo importante es hacerlo 5 veces al día, o ir a la, ¿no? Poner la forma en el lugar de Dios, ¿no? Y se puede hacer casi una especie de idolatría de la propia religión o del propio camino. Totalmente. Entonces, en el sufismo, y yo creo que en el Islam en general, se entiende de la misma manera, ¿no? Esta palabra tan mal entendida que tendría que ver con ese aspecto de la ley, que sería la Sharia, y la Hakika, la parte espiritual, ¿no? Y se dice que no puede haber una sin la otra en muchas ocasiones, o que son las dos alas para poder volar, que hay que mantener el equilibrio entre ambas. Y a veces se habla también de esos grados, ¿no? De Sharia, Tarika, que sería la parte espiritual, y Hakika, que sería la develación de la realidad espiritual en el alma, ¿no? Sí, algo así, es muy similar, esta parte así estructural. ¿Sí? Y me gustaría lanzarte otra pregunta que tiene que ver también con el mero hecho de estar aquí, ¿no? De estar aquí hoy nosotros contigo encontrándonos, y es ¿de dónde surge ese anhelo por el encuentro, en este caso por el encuentro con nosotros, ¿no? ¿De dónde surge ese tipo de, ese anhelo que creo que está muy presente ahora en tu vida? Sí, la verdad es que no tengo agendas. Es algo que me escucho a mí mismo y sé que primero lo disfruto muchísimo, me encanta. Yo no sé si se me ven las expresiones de la cara, pero me encanta hacer lo que estamos haciendo, compartir. No tengo la intención de que creemos una religión unificada de todos nosotros y no hay agendas. Escucho mi corazón y para mí el estar ahora hablando con vosotros es aprender, es compartir, es conocer a gente buena, gente maravillosa, es conectar, y esa simple conexión es suficiente. Obviamente que esto está basado también en mis ideas teológicas de que Dios está en todo lugar y no hay lugar sin Dios, y estoy completamente convencido de que vosotros también tenéis vuestra revelación y que yo también tengo que aprender y no me la quiero perder de ninguna manera, ¿sí? Y me interesa la relación también general Islam-judaísmo, que tanto es necesaria para el mundo. O sea, se hacen muchos intentos de tener de hacer puentes entre el cristianismo y el judaísmo. Yo no sé cristianismo-islam, pero islam-judaísmo urge. O sea, la situación mundial lo requiere muchísimo. Aunque, de nuevo, tampoco vengo con esa agenda, pero obviamente que al final las ideas que tengo de fondo, ¿no? Pues también permiten eso. Si yo pensara que Dios solo está en mis 4 libros, que son más, sí, son 80.000, pero no importa. Pero en mis libros, y no hay nada ahí, y no hay nada que buscar fuera, como mucha gente cree, pues no se estaría dando esto. Pues al final sí que hay ideas que lo traen, pero es el simple hecho de estar, el simple hecho de compartir. Y yo os hice una encuesta. Hice una encuesta en mi canal y pregunté, tengo ganas de hablar, dije así, tengo ganas de hablar con alguien que sea diferente a mí. O sea, quiero preguntar algo y no saber qué me van a contestar. Quiero aprender, quiero decir algo y que me digan, mira, en mi tradición es así, y wow. ¿Sí? O sea, tanto tiempo, como toda persona, ¿no? Y sobre todo yo que soy joven, he hablado mucho del Islam en algunas ocasiones y hoy me arrepiento porque, o sea, ¿qué sabe? Sí que he estudiado, no soy una persona ignorante del todo, pero ¿qué sabes tú? O sea, cuando ves a otra gente hablando de la Kabbalah o del judaísmo que vienen de fuera y tú dices, si estuvieras aquí, no dirías lo que dices. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces, para mí es enriquecerme, para mí es crecer, para mí es madurar, para mí es muchísimas cosas. Claro, para mí cada revelación o cada tradición o cada religión es una expresión completa. Entonces es muy difícil y eso es algo aparentemente paradójico o que al menos dinamita nuestra mente lógica o intelectual, porque hay a la vez muchas diferencias entre ellas, pero a la vez cada una es completa en sí misma, ¿no? Entonces yo lo que veo es lo que tú dices, cada vez que alguien
empieza a hablar desde una tradición de otra, y yo creo que no podemos no hablar desde una tradición. No existe un lugar objetivo y privilegiado desde el cual hablar desde la verdad, y si ese lugar existiera, pues sería el de la experiencia mística, y los místicos nunca se meten en estos jardines tampoco, pero cada vez que alguien lo hace, mete la pata hasta el fondo, empieza a decir, no, es que el judaísmo tiene esta característica, pero el islam tiene esta otra, mientras que el cristianismo, bueno, sí y no, ¿no? Porque son además tradiciones milenarias tan complejas, donde hay una cosa y la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues, y más yo que sé, en el islam, claro, que es lo que más, tampoco lo que más hemos estudiado, pero vamos, por lo que sea, por lo que más hemos conocido, pues hay casi entre un cuarto y un tercio del mundo es musulmán. Pues ahí está todo, lo peor, lo mejor, lo regular, y el desastre absoluto, la belleza, todo a la vez, ¿no? Así es. ¿Qué? Vamos a entrar ya que tenemos aquí a Daniel, vamos a intentar pedirle que nos dé algo para el alma o para el corazón, o al menos para la mente. Danos algún consejo desde tu experiencia, desde el judaísmo, desde la cábala o desde ti mismo, que nos ayude a crecer espiritualmente o a sanar psicológicamente, que son dos de los temas que estamos aquí siempre buscando, ¿no? La salud psicológica y el crecimiento espiritual. Bueno, mi experiencia, como os he dicho, sí, soy una persona joven, y cuando se me habla de experiencia, pues, aunque sí creo que con pocos años se puede hacer mucho, y que hay gente joven que su edad es mucho más avanzada comparada con, pero tampoco es mi caso. Pero si pudiera dar un consejo y pudiera compartir algo que también es conocimiento, y también es algo para el alma, y también es algo para la mente, la sanidad interior, yo pienso que es ese concepto del todo, que nosotros le llamamos en la Kabbalah En Od Milvado, no hay nada fuera de él, que empieza como un concepto teológico, ¿no? De que Dios lo es todo, y se va desencadenando a los diferentes niveles del ser, en los cuales, si Dios lo es todo, pues todo lo que ocurre tiene un motivo, ¿sí? Todo lo que ocurre al final tiene un motivo trascendente, oculto detrás de lo que vemos a simple vista. Y si todo lo que ocurre viene del Creador, y el Creador es el bien supremo, entonces todo lo que ocurre tiene que ser para bien. Y ahí llega la famosa frase de Gam zu letová, también esto es para bien, ¿sí? Así se dice que hubo un maestro que se llamaba Nahum, y le llamaban Ish Gamzu, el hombre Gamzu, porque Gamzu es también esto. ¿Y por qué le llamaban así? Nahum también esto, porque a todo lo que ocurría decía, también esto es para bien, también esto es para bien, y ahí hay la historia de que se le cayó la casa, y también esto es para bien, y también esto es para bien, y también esto es para bien, que al final la historia le enseñó que todas las cosas que habían ocurrido eran para bien, pero la enseñanza es que también si no tenemos esa dicha de que la vida nos enseñe que todo lo que ha ocurrido es para bien, seguro es para bien, ¿sí? Aunque no lo sintamos, seguro es para bien. Y a mí esa enseñanza me ha permitido, de alguna manera, vivir la vida desde otro punto. No importa lo que ocurre, no importa cuánto sí, cuánto no, en el dolor y en las máximas alegrías, todo es para bien. Y en todo puedo experimentar el bien. Es cuestión de casi un poquito de fe, ¿no? Porque te ocurre esto y solemos ser muy realistas. Ocurre algo y yo soy muy realista, y entonces lo empiezo a analizar desde mi lado más externo, ¿sí? Que es el análisis intelectual, y me olvido de mirar dentro, de buscar, ¿sí? La gran búsqueda que hago, pues en cada situación de la vida tengo que ir y buscar algo ahí dentro. Y ahí tengo que encontrar al Creador, ahí tengo que apegarme, ¿sí? El rey David en los Salmos, en el Salmo 138, dice que Asek Shamaim Shamata, si miro a los cielos, ahí estás tú. Pero también dice, Atzia Sheol Eneka. Si yo pongo mi lecho en el Seol, que es como el inframundo, ¿sí? Esos lugares que nadie queremos estar allí, ahí estás tú también. Entonces, para mí es eso, el intentar dejar esa mente dual del juicio bien y mal, es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, y pasar un poquito más a la conciencia de unidad de la que has hablado antes, en la que en todo lo que ocurre
tienes algo que llamamos Midat HaIshtabut, ¿sí? El atributo de la igualdad. Tomas con igualdad las cosas que ocurren sin juzgarlas y estás convencido o convencida ya de que hay ese bien detrás y simplemente lo estás esperando, lo estás buscando. Pienso que este consejo es para todo. Creces espiritualmente, sanidad mental e interior, no tengo ningún tipo de dudas que se termina dando. Y al final siempre digo que adoptar este consejo no es para personas muy espirituales, es para personas listas. ¿Por qué? Porque el otro lado, el lado de no aceptarlo y de juzgarlo y decir es malo, no te va a ayudar. Las cosas que ocurrieron tenían que ocurrir, ya ocurrieron, no las vas a cambiar, juzgarlas no te va a servir absolutamente de nada, más que de crear en ti más frustración, más enojo, ¿sí? Más tristeza. Entonces, no nos va a servir de mucho. No es para hombres de fe el Enod Milvado, no hay nada fuera de él, ¿sí? Empieza con fe, pero si lo practicas te vas a dar cuenta que es para personas más bien que quieren ser felices, quieren vivir con plenitud, quieren totalmente experimentar esa plenitud, esa infinidad de bondad que hay siempre dispuesta para nosotros si es que somos capaces de acceder a ella. Amén. Qué bonito todo lo que ha dicho. Así es, justo así además lo entendemos nosotros. Por un lado, la vida como aventura hermenéutica en el que todo es un signo divino y tenemos que intentar descifrar y entender cuál es el signo y la enseñanza para nosotros en todo lo que nos pasa. Luego que Sharri Waharji Vinalajitala, que todo lo aparentemente bueno, aparentemente malo viene de la misma fuente, entonces hay que aceptar y someterse plenamente a esa voluntad. De hecho, eso sería el sentido etimológico original de la palabra islam o musulmán, el que acepta y se entrega a la voluntad divina sin juzgarla él desde sí mismo. Y esa falsa distinción entre lo absoluto y lo relativo, ¿no? Que algo solamente es bueno o es malo cuando yo lo miro desde mi perspectiva relativa para mí como un ego limitado, entonces algo me conviene o no me conviene, pero desde el punto de vista de lo absoluto, en el que también participamos como seres humanos que tienen la chispa divina o el soplo divino, pues todo es para bien, ¿no? Qué maravilla. Pero claro, esto es fácil decirlo, ojo, ¿eh? Entiendo que sí, esto es fácil decirlo. Para mí, el último inciso que he hecho, de decir, no es para personas de fe, es para personas... A mí eso me ayudó mucho. Porque yo antes me pensaba, un día llegaré al gran nivel de pensar que todo es para bien. Y claro, de aquí 350 años, cuando ya haya ayunado y rezado por horas. Y después me di cuenta, espérate, no te das cuenta que los resultados de esa aceptación siempre son buenos. Y los resultados de lo contrario siempre son malos. Fíjate, siempre que entiendes que todo es para tu bien, que todo viene de Dios, sales feliz de la situación y siempre que no sales frustrado. Entonces, no hace falta que llegues a tan altos niveles por ti, casi ya utilizar el ego, ¿no? En este sentido para crecer espiritualmente. Wow, así es, así es. Ya me estoy emocionando, ¿eh? Es que me vengo arriba, así que mejor me callo, Martí, habla tú un poco. Me vengo arriba con lo que dice. Sí, la verdad que es precioso y además se puede como simplificar. La vida espiritual se puede simplificar en eso. O sea, es una síntesis hermosísima, ¿no? Porque ahí es donde se juega la clave, no tanto en los grandes conocimientos teológicos, sino en ser capaz de, pues eso, de recibir una mala noticia, entre comillas, y transformarla en algo que te hace crecer, ¿no? En algo que te hace, pues, tener el corazón más abierto, más amoroso y estar dispuesto a vivir con esperanza. Eso es la fuente también de una vida llena de esperanza, ¿no? Y lo que tú siempre dices sobre Santa Teresa Mardía, ¿no? Que es muy fácil colocar a un santo, a una santa. Mardía, de las personas tal vez que más ha estudiado a Santa Teresa, al menos que yo conozco sin duda, es muy fácil colocarla como en la peana y decir, no, una gran santa, ¿no? Entonces la vemos como a través de toda la iconografía y ¿no? Que se ha hecho después, como que está así puesta como en éxtasis y baja la paloma y vienen luces, ¿no? Algo muy distinto a nosotros en mi realidad cotidiana, pero el reto sería preguntarse, que en la misma línea que está diciendo Daniel Chapán, qué pasa si el santo, ¿no? o el maestro espiritual es igual que yo y está hecho de la misma pasta, solo que él es capaz de tomar las decisiones correctas, ¿no? Y entonces eso de repente nos interpela y nos coloca en una posición mucho más difícil. Si yo pongo al santo muy lejos de mí, como decía él, ¿no? Alguien que ha hecho 40 años de ayuno y de oración, ¿no? Entonces algún día yo iré haciendo los checks o pasando los cursos hasta llegar al doctorado de la espiritualidad. Entonces ahí a lo mejor me hago un santo, ¿no? Claro, lo difícil es, bueno, pues es que el santo es igual que tú, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te interpela para cómo reaccionas tú en tu vida ahora mismo, ¿no? Y es muy fuerte hacerse esa pregunta con sinceridad y de verdad.
podría casi decir que el santo estuvo más dispuesto a tratar con sus propias oscuridades. Justo. Y trató con más oscuridades, por eso hoy tiene más luz. Qué bien, qué maravilla. Ya sabéis que esta es la mitad de una entrevista larga. Aquí estamos dejando que hable más Daniel. Yo creo que en su canal hablaremos más nosotros, más Día y yo. Entonces, cuando acabe el vídeo, lo dejaré por aquí para que podáis ir a verlo también y podáis visitar su canal y, por supuesto, suscribiros a su canal, que no tiene desperdicio. Yo ya estoy como enganchado viendo todo el día cómo rectificar mi Tiferet de Yesod o mi... Sí, porque hila muy fino, nos dice, vamos a hablar de Tiferet, no vamos a hablar de Tiferet de Yesod, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es hilar fino. ¿Sí? Una última pregunta quizá. ¿Cuál dirías que es el propósito de tu vida, ¿no? Si miras hacia el horizonte y hacia el futuro, ¿cómo te colocas ahí? Yo pienso que obviamente que para mí el propósito de la vida no es uno. Nosotros estamos a nivel un poquito también de la Kabbalah. Nosotros decimos que las almas que vinieron en estas generaciones son almas muy mezcladas. Diferentes tipos de almas que se juntaron a hacer lo que somos hoy, ¿no? Y pienso que cada alma viene con su propósito y cada parte en cierto momento de la vida te va a pedir que hagas lo que ella requiere para su rectificación, lo cual también explica muchísimo por qué hoy estamos, sí, hay tantos diferentes, las personas se sienten tan divididas dentro de sí, sí, ¿por qué ahora quiero esto y mañana quiero lo otro y mañana lo otro? Y para mí no es algo negativo, si entendemos un poquito la constitución del alma según la Kabbalah. Pero aparte de esto, si podría definir lo que estoy viviendo ahora y que me lo estoy tomando como propósito de vida, yo diría que soy una persona que puede servir de puente. Puede servir de puente en el sentido de que los conceptos más elevados que me haya tardado 5 o 6 años en aprender y en interiorizar y en vivir, no estoy hablando de haberlos leído en un libro. Luego sí me veo con la capacidad de contárselo a un niño y de ayudarle a un niño a lograrlo. Nosotros siempre usamos la gematria. Gematria son como los valores numéricos de las letras hebreas. Daniel es la misma gematria que 2 nombres divinos, que son El y Adonai, sí, son 2 nombres, que juntos son el nombre del mundo de Asiá, que es el mundo de la acción, el mundo más bajo de todos. Entonces, Daniel tiene ese mismo valor numérico, ¿no? Y de alguna manera a mí me sitúa en lo más bajo. No en lo más bajo en el sentido de que siempre estoy condenado ya a ser lo más bajo, sino que yo puedo actuar en lo más práctico, en tomar un concepto como el que acabamos de hablar, del Enot Milvado, que todo es para bien. Te puedo dar ejercicios diarios de cómo lo vas a hacer, ¿sí? Por eso al final también terminé estudiando un poquito de coaching, aunque tengo muchas reservas acerca del coaching, etcétera, pero terminé estudiando porque para mí ese es el punto. Toma lo que está en el cielo, tráelo aquí a la tierra, tráelo en la práctica. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a poder practicar con tu familia? Sí, yo soy una persona por ejemplo, que siempre me mido con mi pareja, con mis hijos. Siempre la gente me dice, cuidado cuando tengas muchos seguidores, ya son 155.000 y el orgullo. Y como soy tan práctico, a mí el hecho de que en el mundo de las fantasías yo sea una imagen más o menos pública o con cientos de miles, no me cambia mucho, porque el ser muy práctico me hace fijarme siempre en cómo está contenta Sara, se llama, de mí, cómo mis hijos reaccionan a lo que estoy haciendo, cuál es la armonía en mi casa. Siempre voy muy aquí a lo práctico. Y para mí es ese un poquito el propósito que tengo. Puedo transmitir cosas que son muy elevadas y ponértela en ejercicios prácticos de cómo lo vas a hacer. Obviamente que no lo podré conservar toda la elevación porque hay cosas que es solo desprendiéndonos de lo práctico, ¿sí? Pero creo que lo puedo traer, lo puedo servir en una mesa. Y eso es un poquito la hostelería, ¿no? Que mi padre me heredó. Yo sirvo mesas espirituales.
Bueno, qué maravilla. Y sí que se ve en ti como esa identidad sintética, que por un lado se te ve como catalán, español, argentino y judío, y seguro que un montón de cosas más, todo en uno. O sea, es como una síntesis de muchas cosas que hace que nos valga de puente, que es una palabra que tú mismo has usado y que para nosotros es cada vez más la clave, ¿no? De hecho, a veces estamos tentados de cambiar el nombre del canal y llamarlo El Puente o algo así, ¿no? Sí. El Puente, sí, es hermoso. Bueno, ya que has mencionado a tu familia, una pregunta que nos hacen siempre en el canal a nosotros, y es que son también cuando tú haces terapia, pues es la clave de la terapia, ¿no? Que es la pareja y los hijos. Te querría preguntar sobre eso. ¿Cuáles crees tú que son las claves en la educación de los hijos y en la relación de pareja? Pues es una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Pero si podría definir algunas claves, para mí se conectan un poquito con lo que ya hemos dicho. El hecho de... Lo primero es que no hay mayores espejos, ¿sí? Lo primero es en el otro lado, en la pareja. Nosotros le llamamos en la Malhut, son a la Malhut, la Sefirá de Malhut, siempre tiene que ver con la pareja. Y la Malhut se llama Spaklaria Deina Meira. Es como un espejo que no ilumina de sí mismo, sino solamente te refleja. Y obviamente que no vemos a nuestras parejas solo como un espejo, ¿sí? También tienen lo que iluminarnos. Pero sí hay un reflejo muy grande y que las cosas que nos ocurren son algo que yo tengo que traer a mi trabajo personal. El hecho de culparnos, el hecho de decir el otro lado tiene que, ¿sí? Es siempre la clave al revés. La clave para el desastre en la pareja. Y el lado de decir, ok, yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Mira, te la están reflejando. Es simplemente tener la humildad de decir, ok, eso es lo que ella me está mostrando, eso es lo que él me está mostrando. Yo voy a tomarlo a mi trabajo personal y de realmente lo voy a trabajar. Incluso nosotros en casa siempre lo hablamos, ¿sí? Cuando hay algún tipo de enfrentamiento, porque no todo es, ¿sí? Yo pienso que una casa en donde no hay un poquito de tensión no es sano, algo está fallando, ¿sí? Y en esos momentos de tensión los dos lo hablamos y cuando termina un poquito la tensión es automático el decir, ok, yo ya entendí lo que tú me estás queriendo decir, lo que me estás reflejando. Y a veces siempre incluso se lo presento, ¿no? ¿Es esto? No, para mí es un poquito más esto. Ok, me lo traigo a mi trabajo. No hay profeta más grande que mi mujer, yo siempre digo. No hay mensajero de Dios más grande que mi mujer. Y también con los hijos. También con los hijos. Para mí es un poquito distinto, ¿no? Pero cada uno refleja otro lado. Para mí, de alguna manera, los hijos me reflejan un poquito mi lado de autoridad, mi lado de dador, mi lado de educador, de líder. Y cuando veo algo que no va bien allí, yo siempre me voy un poquito a trabajar conmigo mismo en esos lados, la confianza en cuánto realmente creo en lo que les he dicho. Sí, porque muchas veces les decimos, tienes que terminarte hasta el último grano de arroz porque hay que comer todo el plato, porque así nos lo dijeron siempre. En realidad ni creo en eso. Se lo digo y mis hijos ni reaccionan, ni se lo terminan, ni les importa lo que les acabo de decir. El gritarles más no va a ayudar, el castigarles menos, pero sí ayuda el volver y decir, okay, ¿realmente es tan importante para ti que se termine en el plato de arroz? ¿O que no te importa? ¿O que lo dices porque es así se dice? Y cuando hago ese trabajo interno de tenerlo muy claro y después lo tengo muy claro y voy y se los digo, ocurre algo mágico, que cuando lo tienes muy muy claro, los niños lo aceptan. Para poner el último ejemplo, nosotros no mezclamos la carne y la leche. Mis hijos en mi vida me han pedido comer carne y leche juntos, ni siquiera después. Cuando hemos comido carne, no se puede comer leche. Muchas veces viene, después de haber comido carne, y quiere un helado. Está en el congelador. Lo toma y me dice, papá, helado. Y le digo, no, es de leche, hemos comido carne. Y nunca me lo discute. ¿Por qué no me lo discute? Porque yo lo tengo clarísimo. Son las normas de la casa, son las normas, sí, para mí divinas. Entonces la tengo tan clara dentro
que no hay discusión, pero cuando me viene y me pide un caramelo, así en medio del día, y le digo, no, que los dientes, que el dentista, que cualquier cosa, ¿no? Ahí ya yo no la tengo tan clara, que ahora no. Y ahí empieza la discusión. No, por favor, solo 1, solo 2, sí, solo 3. Y para mí todos son reflejos de venir a hacer un trabajo personal, y esa es para mí la clave de todas las relaciones en general, pero justo en esas dos. Claves importantes. Así es, muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? Pues, ¿Se está quedando largo o podemos seguir? No sé, como tenemos otra oportunidad de seguir en el otro canal, ¿no? Yo creo que podemos emplazar a todo el mundo que esté interesado, que debéis ser todos. Si a alguien no le interesa esto, le echamos de aquí fuera, ¿no? Porque no puede ser más interesante todo lo que nos ha estado contando Daniel. Entonces nos emplazamos a seguir con esta larga charla en su canal, que se llama como él, Daniel R. Chapán, ¿verdad? Sí, Daniel R. Sí. Chapán. Y ya está. Seguro que lo disfrutaréis. Para nosotros ha sido una experiencia de fraternidad, ¿no? De hermanación. Yo los últimos meses, los últimos años estoy leyendo un poquito de Kabbalah e interesándome cada vez más por ella, y me doy cuenta de hasta qué punto el Islam y el judaísmo realmente están muy hermanados, están tan cerca el uno del otro, que es muy hermoso encontrarte porque nos resuena todo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ahora bla, 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 la parte del bla, 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 Mardea. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por escucharnos. Darle al like, compartir el vídeo si os ha gustado, que seguro que sí, en redes sociales y con la gente a la que améis y a la que queráis. Y tenemos ahora también un Patreon y pronto miembros del canal, y gracias a Dios pues está viniendo gente que nos está apoyando por esa vía, lo cual hace nuestro trabajo pues mucho más llevadero y nos anima, ¿no? Y también vamos a empezar a hacer, que hasta ahora no hemos podido demasiado, un encuentro mensual exclusivo para Patreons. Y hay que hablar así como un comercial a veces, ¿eh? Así, sí, siempre digo que los Patreons y los miembros lo principal que hacen es calentar el corazón. Amén. Así es muy importante. Sí. Y asomaos al canal de Daniel, que seguro que hay muchas joyas ahí esperando solo a vosotros, a cada uno de vosotros. Muy bien. Muchas gracias. No sé por qué estoy pensando ahora que tú eres para mí como mi Tiferet, Mardía, ¿no? Como aquí en el ámbito cabalista, pero ya está. No vamos a entrar en el tema de pareja, que nos salimos del tema. Pues nada, ya está. Gracias y bendiciones. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom. Hasta ahí, hasta eso he parecido. Sí.